un gusto y sobre todo un placer poder saludarlos nuevamente y compartir con ustedes una plática respecto a este tema de militarizar las aduanas, como bien se ha estado describiendo, una decisión tomada por el presidente de la República y que desde luego tiene aún muchas especulaciones y temas pendientes para su ejecución. Pero bueno, vamos a tratar de dar un panorama integral de lo que se ha realizado en aduanas, cómo estamos y lo que puede venir con esta estrategia de nuestro Ejecutivo Federal. Nuevamente un placer, mil gracias a una comunidad tan especial y a la cual le tengo una gran estima y mucho cariño. La siguiente, por favor. Si comenzamos, Luz, con la presentación. Gracias. Comencemos con algunos conceptos que, si bien es cierto, ya conocemos, considero conveniente platicarlos en esta videoconferencia. En específico, el control aduanero. Esto es para poder tener más claro, ¿sí?, el alcance de la intervención de las Fuerzas Armadas en la operación aduanera. Es así que cuando hablamos de control aduanero, podemos decir que tenemos tres fases o tres etapas. El control preliminar, esta etapa se lleva a cabo mediante la revisión de documentación enviada previo al arribo de la mercancía, por ejemplo, el manifiesto de carga. Control inmediato, en esta etapa la mercancía puede ser sometida a inspección directa por parte de la autoridad aduanera. Y control posterior, comprende los procesos de tributación y procesos de comercio, de prácticamente todo el comercio exterior, incluidos las auditorías después del despacho. El objetivo principal del control aduanero es garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de la autoridad aduanera. Esto para detectar acciones ilícitas como el fraude o el contrabando. ¿En la que sigue, por favor? Bueno, el control aduanero en México, como bien sabemos, participan varias autoridades. Desde nuestro presidente de la República por encomienda de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el secretario de Hacienda y Crédito Público, para la jefa del SAT, ¿sí?, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a su vez por la Administración General de Aduanas o la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, ¿no? Y obviamente por las propias aduanas. Sus funciones estipuladas de manera general las tenemos en el artículo 144 de la ley aduanera. Siguiente. Antes de entrar de lleno con el tema que nos ocupa, resulta, a mi parecer, importante comentar lo que anteriormente se realizó. Se realizó por parte de la administración anterior, la Administración General de Aduanas, lo cual se puede entender, ¿sí?, de manera clara a través de pilares estratégicos, ¿sí?, de pilares estratégicos que se implementaron en su momento, siendo los siguientes. Una aduana inteligente, ese fue nuestro primer pilar, que fue prácticamente automatizar y homologar procesos para ser asertivos en modelos de riesgo. El pilar de la aduana transparente, que fue brindar certeza a los usuarios de comercio exterior sobre sus mercancías. El pilar de la aduana competitiva, simplificar y estandarizar procesos mediante la mejora en infraestructura y el uso de tecnología. Una aduana colaborativa, que fue prácticamente la apertura ante las necesidades y problemáticas que los usuarios de comercio exterior pudieran presentar. Y una aduana global. Fue el tener un liderazgo regional mediante la adopción de mejores prácticas y el intercambio de información. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los principales proyectos que fueron implementados bajo la dirección de estos 5 pilares estratégicos fue el llamado PITA, el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, que se firmó en marzo de 2016 y que fue una solución integral que planteó automatizar, facilitar y agilizar los procesos de entrada y salida de mercancías y pasajeros en las aduanas del país, a través de aprovisionamiento y actualización de diferentes dispositivos. En este proyecto se integraron 3 sistemas o 3 iniciativas. El tema de videovigilancia, vehículos ligeros y vehículos de carga, ¿sí? Es aquí donde nos preguntamos, bueno,
¿Qué necesitamos actualmente en la aduana, en la Administración General de Aduanas y en las aduanas? ¿Necesitamos más proyectos? Bueno, vamos a ver si con esta plática podemos llegar a contestarnos esta pregunta. La siguiente, por favor. Una vez que platicamos y recordamos parte de la estrategia de la administración anterior, entremos al tema de la seguridad en las aduanas. ¿Qué elementos? Aquí yo me preguntaría, ¿qué elementos intervienen en la operación aduanera desde el punto de vista de la seguridad? Bueno, tenemos algunos aquí. La ubicación de las aduanas. Este punto, toda vez que existen regiones donde es evidente la ejecución desbordada de delitos de alto impacto, como tráfico de armas y tráfico de drogas, así como las condiciones socioeconómicas de la región, la ejecución de delitos, como ya lo referimos, y la participación de ciertas personas o grupos de la delincuencia organizada en esos delitos. Estos son elementos o factores que definitivamente, ¿sí?, influyen en la operación aduanera, pero sobre todo en el actuar de los servidores públicos de las aduanas, y es aquí donde también nos preguntamos, bueno, en razón de lo anterior, ¿necesitamos una intervención militar o qué hace falta en las aduanas? La que sigue, por favor. Existen factores que definitivamente modifican el actuar del personal de las aduanas, tales como rotación del personal. Muchos oficiales de comercio exterior en la actualidad, al estar lejos de su familia, disminuye considerablemente su capacidad de actuación al no verse motivados de manera directa por el apoyo de las personas queridas, que en este caso son los amigos más cercanos o familiares, ¿sí? El periodo de contratación en específico de este tipo de servidores públicos, la estabilidad laboral en las aduanas es incierta, ya que la propia vulnerabilidad de su actuar propicia verse involucrados en actos de corrupción, ya sea de manera directa o indirecta. Más adelante vamos a platicar sobre esta forma directa o indirecta. La capacitación. La falta de capacitación en el personal, definitivo, es un factor catastrófico, a mi parecer, en el actuar del personal de las aduanas, ya que trae como resultado la mala definición, ¿sí?, de los procesos y, en consecuencia, una mala apreciación de la aduana en todos sus frentes. Y muy importante, la falta de reconocimiento. Definitivamente, el personal debe sentirse útil y que es parte de una institución, en este caso el SAT. Un punto de vista muy particular es que siempre como titulares o líderes, en este caso de una institución o asociación, me parece que debemos identificar el ánimo de todos y cada uno de los colaboradores o personas que nos apoyan y determinar su potencial para que de esa manera puedan ser ubicados en las funciones donde puedan destacar, ¿sí? Reconociendo siempre, en todo momento, su labor, ¿no? Como dato adicional, en esta diapositiva, solo quiero comentar el índice de desempeño aduanero de México frente a nuestros dos socios comerciales del TEMEC. Podemos ver con estos datos estadísticos que definitivamente existen áreas de oportunidad. Existen áreas de oportunidad en México en materia de comercio exterior y el tema del desempeño aduanero que podemos identificar a través de colaboración gobierno particulares y que nos permitan mejorar nuestro desempeño. La que sigue, por favor. Ahora, la seguridad en las aduanas. ¿Quién nos da la seguridad en las aduanas? Hablemos un poco de historia aquí, el tema de la seguridad de las aduanas. Tenemos que en 1991 se dio la extinción del resguardo aduanal, que prácticamente eran los policías, vamos a decirle así, los policías que resguardaban a las instalaciones y a los servidores públicos que laboraban en ese momento en las oficinas centrales y en las aduanas del país. Posteriormente, en el año 2009, se extingue la Policía Fiscal, que todos o muchos la conocemos como la IFA, ¿sí?, identificada como la IFA, Inspección Fiscal y Aduanera, pasando de inmediato en ese momento de extinción, obviamente después de atender ciertos temas administrativos. Dichas funciones pasaron a la nueva figura de seguridad conocida actualmente como oficial de comercio exterior.
Aquí nuevamente, a mi parecer, surge otra pregunta. ¿Es necesaria la intervención militar aún y cuando tenemos a estos oficiales de comercio exterior? Vamos a contestar esto a mi parecer, pero no hay que perder de vista que los oficiales de comercio exterior en la actualidad son un cargo administrativo, que si bien es cierto, tienen formación en un par de meses, quizá un poquito más, en un centro de capacitación ubicado en Querétaro, bueno, también es cierto que no tienen actualmente un grado de policía, ¿no? Simplemente es un cargo administrativo dentro del SAT. La siguiente, por favor. En esta iniciativa de que el personal de las Fuerzas Armadas participe en la operación aduanera, quiero comentar que no es nuevo este tema. Ya había apoyo y colaboración tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de Defensa Nacional a la autoridad, en este caso a la autoridad aduanera. Aquí menciono un poquito el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Marina. En los años 2008, 2009 y 2011 suscribieron convenios y acuerdos con el propósito de que personal de la Armada en México proporcionara apoyo a las autoridades fiscales y aduaneras en el cumplimiento de sus funciones. Esto fue muy benéfico para la autoridad aduanera porque se llevaron a cabo operativos, se llevaron a cabo funciones conjuntas que definitivamente en su momento dieron muy buenos resultados y las cifras ahí las tenemos en la historia, ¿no? Además de brindarles seguridad física a instalaciones y servidores públicos específicamente designados. Esto, desde luego, por el nivel de riesgo que tenía un servidor público o que tiene un servidor público. Por ejemplo, los administradores de las aduanas, bueno, sabemos que hay administradores de aduanas que tienen un riesgo mucho más alto por la región donde se encuentran, por el tipo de operación que otros. Y aquí también intervenía la Secretaría de Marina. Ahora bien, en particular en el 2009, se celebra también un acuerdo de coordinación y colaboración entre la CEMAR y la AGA con el fin de establecer cláusulas en materia para la mejora de vigilancia, protección y seguridad en los recintos fiscales, fiscalizados y puertos a nivel nacional. Esto, bueno, tuvo vigencia el 30 de noviembre de 2008 y bueno, prácticamente esto fue para que el personal de la Marina ya pudiera involucrarse un poquito más en las funciones, con ciertas limitaciones, pero ya poder no tomar decisiones directamente, pero sí dar su punto de vista o involucrarse más en el tema de la capacitación, en los temas técnicos. Asimismo, con el objeto de actualizar, adecuar y regular el desempeño del personal naval comisionado del SAT, el 1 de enero de 2014 se suscribió el acuerdo de colaboración que estableció el marco normativo para regular los apoyos que brinda dicha institución. Es lo que comenté hace un momento. Bueno, como lo dije, también la Sedena tuvo un acuerdo de colaboración y es en 2012 cuando el SAT cuenta con este convenio de colaboración institucional con la Sedena para prestar servicios de seguridad a las instalaciones y al personal también, en este caso en específico en la frontera norte, que es donde ellos tienen mayor presencia y bueno, nos apoyan o apoyaban al tema, a la autoridad aduanera en ciertos puntos delicados ahí en la frontera norte. La que sigue, por favor. Con todo lo antes expuesto, podemos entrar de lleno a la discusión del tema que nos ocupa, en este caso la militarización de las aduanas. Comenzando con mencionar en qué escenario nos encontramos ante esta decisión de nuestro Ejecutivo Federal. Podría comentar que estamos ante un mundo globalizado, ¿sí?, con cadenas de valor consolidadas y operantes. Existen tensiones comerciales y políticas en crecimiento. Tal es el caso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por un liderazgo mundial y la supremacía tecnológica. También hay una problemática profunda de mucho impacto en algunas organizaciones internacionales, como la OMC con la renuncia de su director general. La actual pandemia definitivamente nos ha orillado a reconfigurar cadenas de valor y no nada más en tema local, sino a nivel global, ¿sí? Obligándonos a un aumento de tecnologías de la información, ¿sí?, tanto a empresas como a los propios gobiernos. Y bueno, el caso es ahorita, ¿no?, esta tecnología que estamos utilizando para poder platicar. Hay procesos de alto impacto actualmente en el mundo de identificación de naciones como el famoso Brexit y algunos movimientos extremistas. Y tenemos una tendencia que no tiene marcha atrás. Y es el fortalecer, ¿sí?, la tecnología
y los procesos aduaneros. Definitivamente nos tenemos que acoplar, ¿sí?, a nuestra nueva normalidad, y sobre ello, bueno, pues viene el fortalecer tanto, otra vez, tanto empresas como gobierno, la tecnología y los procesos que pudieran llevar a cabo una buena operación en las importaciones y exportaciones de mercancías. La que sigue, por favor. Siguiendo con este punto de en qué escenario estamos, es destacable que el actual gobierno ha sido muy enfático, no me gustaría decir en atacar, pero sí en mencionar que las administraciones pasadas estaban llenas de corrupción. Se ha creado una posición política ya por parte de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, de una batalla contra la corrupción, la cual comparto. Definitivamente la corrupción, si bien es cierto, existe, eso no podemos justificarlo y debemos de atacarla. Pero también hay temas que a la par no debemos de perder de vista, y es que existe una caída, ¿sí?, significante de la economía del país, lo cual se puede atribuir a las decisiones políticas y de la pandemia que tal parece, ¿sí?, han afectado el desempeño de la economía. Con los números que hemos visto, por eso me atrevo a decir que tal parece que eso pudiera ser el motivo, pero bueno, poco a poco iremos teniendo más información económica. Otro punto es el masivo despido de servidores públicos, mandos medios y superiores, la mayoría. Y esto, a mi parecer, es otra situación, ¿sí?, en la actualidad, que tal parece ha impactado, la eficiencia, ¿sí?, de la operación aduanera. Ya que al inicio de la actual administración, y me refiero al tema de la Administración General de Aduanas, se despidieron a 45 administradores de aduanas de las 49 que tenemos. Prácticamente quedaron en ese momento 5 al momento del cambio de administración. Y hoy en día tengo entendido que solo quedan dos administradores, y uno de ellos, bueno, es por un lado laboral, ¿no? Es evidente con todo esto la pérdida, a mi parecer, de una importante experiencia, ¿sí?, de conocimientos también de muchos años, en específico en áreas técnicas, ¿sí? Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿quién va a capacitar al nuevo personal? ¿Quién va a capacitar al nuevo personal que se integre con independencia, que sea personal de las Fuerzas Armadas o personal civil? ¿Quién los va a capacitar? Definitivamente hay gente todavía muy valiosa dentro, pero a ese nivel de administrador de una aduana, prácticamente no tenemos ya a nadie, ¿no? Ahí, insisto, 1 o 2 personas, y bueno, la experiencia a ese nivel que no esté, habría que verificar cuál es la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que la Administración General de Aduanas pudiera tener actualmente, pues, para solventar este rubro de la capacitación, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué esperamos con esta decisión de militarizar las aduanas? Bueno, definitivamente que el personal de las Fuerzas Armadas se integre al ámbito del derecho aduanero, de la operación aduanera, me parece que podría fortalecer la investidura de la propia aduana como tal. Sin embargo, hay interrogantes o circunstancias que deben tomarse en cuenta previo a ejecutar esta decisión, ya que se han dado eventos que pudieran ser o no asertivos. Pero por lo que sí es claro, ¿sí?, es que este tema ha polarizado a la ciudadanía, ¿no? Ha polarizado a la ciudadanía, y aquí me permito comentar algunos temas del Plan Nacional del Desarrollo dirigidos a erradicar la corrupción. Tenemos la cancelación de proyectos anteriores, como el aeropuerto de Texcoco, las famosas cancelaciones de la reforma energética y educativa, el rescate al sector energético, la creación del Banco del Bienestar, el aeropuerto de Santa Lucía, combate al narcotráfico, la nueva estrategia de seguridad a través de las Fuerzas Armadas, que es donde entramos en este tema que nos ocupa, y un comercio justo, ¿no? Sin embargo, tal pareciera que en el tema aduanero, ¿sí?, no hay un diagnóstico formal, ¿no? No hay un diagnóstico formal, ni hay propuestas o líneas de acción en materia de comercio exterior de aduanas, o por lo menos no las han hecho de nuestro conocimiento de manera pública, ¿no? Lo cual
considero es preocupante. Es preocupante quienes nos hemos desempeñado en esta materia, porque pone en riesgo todo lo avanzado en muchos años, ¿sí? Y que ha beneficiado, a mi parecer, principalmente a la comunidad aduanera, ¿sí? A los usuarios y actores del comercio exterior, pero sobre todo a los usuarios como usted, como los agentes aduanales, y la autoridad siempre, creo y considero, siempre debe buscar perfeccionar y mejorar los beneficios y resultados obtenidos con anterioridad. Siguiente, por favor. Aquí me gustaría comentar algunos datos de manera rápida respecto al comercio exterior y que para las aduanas siempre ha sido muy importante. Siempre el tema de la recaudación y las operaciones son dos rubros que en todo momento se medían dentro de la administración, en este caso la Administración General de Aduanas, y que el titular de la jefatura del SAT le daba seguimiento puntual, porque bueno, nos daban factores, nos daban parámetros, en este caso índices de riesgo incluso, para saber si una aduana, el titular, los servidores públicos estaban interesados en su operación o prácticamente no sabían ni lo que se hacía en su aduana, ¿no? El tema de la recaudación, como podemos ver aquí, una caída, ¿sí? Una caída igual que las operaciones, y es aquí donde debemos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo primero que debemos atender en las aduanas? La seguridad, desde luego, es un tema vital para todos y a todos nos gusta estar seguros en donde estemos, ¿sí? Pero me parece que existen elementos también muy importantes que hay que atender y que en este tiempo, en esos casi ya 2 años, no se ha visto mucha, no quiero decir atención, pero sí no se nos ha dado a conocer que se ha realizado, ¿no? Y donde debemos crear nuevas estrategias es en este momento para mejorar incluso las ya existentes, y estoy seguro que con esto podríamos garantizar la seguridad de las aduanas. Yo siempre he dicho que un titular de alguna aduana, de alguna otra dependencia, donde se tiene a cargo, se tiene la responsabilidad de tratar con usuarios o actores, y que tenemos a nuestro cargo también el tema de autorizaciones, el tema de permitir, en este caso una aduana, un despacho, mientras hagamos nuestro trabajo en tiempo y forma, seamos transparentes y sobre todo tengamos una comunicación y dejemos a los actores actuar de manera libre, siempre bajo la norma, nunca vamos a tener a una persona que se nos acerque a ofrecernos algo mal, porque esa persona sabe que nuestro trabajo va conforme a norma, conforme a ley, y que no hay nada que ocultar, ¿no? Siempre he tenido esa primicia y creo, espero que muchos coincidan con su servidor. La siguiente, por favor. Es así que, bueno, ya una vez platicado todo lo anterior, se dan varios cuestionamientos, ¿no? Del tema de la militarización. Aquí yo preguntaría, bueno, ¿existe un diagnóstico integral, ¿sí? Detallado y preciso de la situación de las aduanas? Creo que tal parece que no, ¿sí? Tal parece que no, o insisto, a lo mejor no nos lo han compartido, y que el argumento imperante en todo este tiempo es que hay una problemática y eso sí lo sabemos, es la problemática denominada corrupción, ¿sí? ¿Se tiene algún análisis de los resultados de los convenios con CEMAR y SEDENA? Esto es muy importante. A mí me gustaría conocer si actualmente estos convenios siguen vigentes, si hubo alguna modificación, porque definitivamente el alcance de estos convenios en su momento fue muy fructífero para la autoridad aduanera, y considero que con estas estrategias de este nuevo gobierno pudieran mejorarse, ¿no? Pudieran mejorarse, desde luego, bajo un análisis y una determinación de estrategias nuevas. Pero bueno, quizá esto en algún momento pudiéramos conocerlo, y pareciera que no se le ha dado la importancia a dichos convenios, ya que, repito, su alcance es muy amplio, y aquí la situación que resultaría conveniente para las aduanas es que el personal militar continuara apoyando a las autoridades aduaneras, pero no sé qué tan benéfico sea que se incorporen de entrada
a un puesto administrativo clave como una administración de aduana. Definitivamente sí, pero bueno, voy a explicar más adelante por qué y bajo qué criterios. Quizá sea muy benéfico, pero me parece deben cumplir con muchos aspectos que solo la experiencia y la capacitación nos pueden dar, ¿sí? Y desde luego con un diagnóstico y estrategias claras, entre las cuales destaca que los actores del comercio exterior, como en este caso los agentes aduanales, puedan sentirse cómodos con la autoridad, libres en su actuar, como ya lo platicamos, y conscientes de que la autoridad está para apoyarlos y mejorar de manera coordinada los procesos aduaneros. Desde luego, de esa manera sería muy benéfico para todos, ¿no? Los cambios de mandos superiores y mandos medios, ya platicamos algo más o menos ahí al respecto, pero nuevamente quiero comentar que a mi parecer fue anticipada y drástica, ya que definitivamente existían elementos, ¿sí?, con años de formación y con una honestidad probada, que estoy seguro podrían haber participado y dar excelentes resultados, ¿sí?, para la implementación de nuevas estrategias encaminadas con los ideales de este nuevo gobierno. Porque ahora es importante preguntarse, ¿se quiere capacitar al personal militar que se pretende se hagan cargo de la titularidad de las aduanas? Pero, nuevamente, ¿quién los va a capacitar a ese nivel de mando si los conocimientos y la experiencia pues ya no están, ¿no? Ya no están. Y esto es un tema que debería tomar en cuenta la actual administración para que lo que se busca sea posible, ¿no? Y que no caiga en un escenario de que en lugar de beneficiar o mejorar las operaciones, caigamos en complicar, ¿no? Complicar estas cuestiones e inclusive el actuar, ¿sí?, de la propia autoridad. Esto lo comento porque a nivel internacional las Fuerzas Armadas se utilizan para cuestiones de seguridad nacional y en algunas ocasiones para apoyo de temas de seguridad pública. No hay que olvidar que la Administración General de Aduanas no es un ente de seguridad pública, de seguridad nacional, perdón. Apoya en las labores inherentes a este tema, pero no es un ente de seguridad, es una institución o una autoridad administrativa netamente. Siguiente, por favor. Aquí lo que platicaba, la corrupción en sí, puede darse en varias formas, de autoridad a particular, de particular a autoridad, por lo que es claro que si alguna de las partes no desea participar, definitivamente no se va a dar el acto de corrupción, ¿sí? La corrupción genera beneficios, al menos a una de las partes, o a las dos, ¿sí? Pudiera ser que tuvieran beneficios, y generalmente son incentivos económicos. Esto no es un fenómeno exclusivo de México, en todos los países existe, pero desde luego no por ello lo vamos a permitir o es justificable, ¿sí? Existen muchos actos de corrupción vinculados a la importación y exportación de mercancías, tales como abuso de autoridad, subvaluación, mercancía ilícita, retornos virtuales, piratería, incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y los expedientes integrados de manera deficiente. Hay muchos más, pero bueno, estos son algunos temas en donde la autoridad, de repente, algunas personas se ven inmiscuidas en temas de corrupción por beneficiar o por ayudar al afectado, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos tres tipos de ilícitos vinculados a la materia aduanera con base en la participación de la autoridad. Actos en los que participa la autoridad por iniciativa propia o en contubernio con el particular, es decir, la autoridad presiona o amenaza al particular respecto de su mercancía, RFC, baja del padrón, etcétera, todo lo relacionado con el importador exportador, a cambio de un beneficio económico. También tenemos a los actos en los que participa la autoridad debido a la amenaza de la delincuencia organizada, principalmente para permitir el ingreso o la salida de mercancía ilícita. Y tenemos, por último, a los actos en los que no participa la autoridad aduanera, tal es el caso de ingreso o salida de mercancías por brechas o, en estricto sentido, por lugares que no son competencia de la autoridad aduanera al momento del despacho. Porque no hay que perder de vista que la autoridad aduanera tiene facultades en todo territorio nacional, de ahí los acuerdos de circunscripción territorial y todo esto. Pero los actos en que participa la autoridad aduanera debido a la amenaza de la delincuencia organizada
se da por la cooptación relacionada con dinero, regalos, prestaciones, amenazas vía telefónica, incluso hasta notas que llegan a encontrar en sus propios escritorios o casa, a través de familiares, amigos, en fin. Es una forma muy violenta, es una forma muy violenta que inclusive en algunos compañeros ha llegado hasta el asesinato, ¿no? El asesinato que lamentablemente, bueno, decíamos que no, nunca hubiera ocurrido. La siguiente, por favor. Actos en donde no participa la autoridad. Bueno, en este caso es el tema de los aeropuertos, como bien lo comentamos, las drogas o armas que no pasan por los controles aduaneros, en los puertos de igual manera, este tipo de drogas que son transportadas en partes ocultas de los buques y que son retiradas en alta mar, donde la autoridad tampoco tiene competencia. Hay cierto límite de competencia en los buques, pero bueno, esto se hace totalmente fuera de la competencia de la autoridad aduanera y es donde ingresa la CEMAR o la SEDENA. Las brechas, como ya lo comentamos, las brechas y los canales, y las operaciones de carga que bueno, siempre hay un riesgo porque lo que se revisa es del 4 al 7%. Entonces, todo ese 93% adicional, bueno, pues eso pasa a la aduana con un verde y ahí es donde con otras actuaciones o actos de fiscalización podemos revisar en su momento, pero definitivamente este tema de riesgo, pues también es un factor donde la autoridad no entra directamente, no participa directamente en actos de corrupción, ¿no? Ahora bien, definitivo, se puede hacer frente a la corrupción, ¿no? Se puede hacer frente a la corrupción con la implementación de medidas y proyectos, ¿sí? Que motiven la mejora de procesos en revisiones, para la inversión de infraestructura, para la automatización del despacho en general, y esto se da a través de la coordinación, ¿no? El coordinarse con las autoridades de seguridad nacional, así como con las de otros países, en el caso de la frontera norte con la autoridad de los Estados Unidos de Norteamérica, y retomar, insisto, las iniciativas que ya existían, no voy a decir de las instituciones anteriores, pero sí que ya existían, que dieron resultados, ¿sí? Y que definitivamente pueden ser perfeccionadas, ¿no? Y que valga la pena seguir operándolas. Siguiente, por favor. Bueno, una vez expuesto todo lo anterior, someto algunas consideraciones. La primera, el que un importante número de ilícitos cometidos en las aduanas no es realizado por la autoridad aduanera, ¿sí? Hay diversos ilícitos que se cometen y que requieren un amplio conocimiento en la materia para realizarlos. Se debe conocer bien, comprender y analizar a profundidad, ¿sí? La operación aduanera y el comercio exterior para implementarlos. Y las medidas que hagan frente a estos actos ilícitos, es decir, tener personal con experiencia y capacitado ampliamente, inhibe en gran parte la ejecución de estos actos ilícitos o la corrupción. La inserción de personal con otro perfil que no corresponde al aduanero, me parece que refuerza la imagen de las aduanas, pero insisto, requiere de un periodo de capacitación y la actual situación de la pandemia nos limita de gran manera el aprendizaje que se pudiera tener planeado en su momento. La inclusión de personal militar creo puede hacerse tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta actualmente. Se me ocurre que un ejemplo podría ser que dicho personal militar de inicio ocupe sus administraciones de vigilancia y control de las aduanas. Estas áreas tienen un alto grado de funciones de seguridad, ¿sí? Lo anterior podría darse en coordinación, por ejemplo, con la Administración Central de Procesamiento Estadístico de Datos, el famoso CEPED, donde se revisan las imágenes, se revisa la información, se analiza la información para determinar factores de riesgo, y esta última área podría capacitar incluso de manera remota al personal militar en los temas técnicos. Desde luego, el que esté ese personal militar en la aduana y que tenga una capacitación vía remota, pues va a ser un clic perfecto para que vaya obteniendo los conocimientos de la operación
y los conocimientos técnicos de la información y el análisis, ¿no? Y esto sería en el actuar diario de este personal. Me parece que sería un ejemplo de cómo pudiera la autoridad actual llevar a cabo estas estrategias para no afectar principalmente la operación de las aduanas, ¿no? Porque no perdamos de vista que hay muchas aduanas donde la carga operativa es impresionante. Es impresionante y la curva de aprendizaje pues es relativamente corta, ¿no? Y eso lo debemos de cuidar, ¿no? Siguiente, por favor. Conclusiones. Bueno, como conclusiones y un punto de vista muy particular es que la decisión de militarizar las aduanas puede ser buena si se tiene, como ya dijimos, un diagnóstico y una estrategia clara en los tiempos debidos de cómo y cuándo el personal militar debe involucrarse y hasta qué nivel, ¿sí? Dependiendo desde luego también del tipo de aduana. Ya que hay aduanas, a mi parecer, que sin problema alguno, por el tipo de operación, podría, ¿sí? Bueno, pongamos el ejemplo de la aduana de Tuxpan, ¿sí? Donde un mando militar podría hacerse cargo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus operaciones son, por ejemplo, de hidrocarburos y no requiere más que una capacitación específica en ese tema. Y ahí sí tenemos un tema de seguridad, ¿no? Caso contrario, la aduana de Manzanillo, la aduana de Nuevo Laredo, ¿sí? Donde la operación involucra sin fin de tipo de mercancías. Y bueno, definitivamente aquí sí debemos de tener a un titular con una experiencia y conocimientos totales en la materia, ¿no? Se debe tomar, creo que se debe tomar en cuenta esto comentado porque de lo contrario podría darse un efecto opuesto. Podría darse un efecto opuesto a lo esperado y específicamente limitar, ¿sí? La facilitación del comercio exterior que ha costado mucho, ¿sí? Y definitivamente se requiere dar una capacitación extrema y sensibilizar, si es que así se toma la decisión, sensibilizar al personal militar en su actuar diario, ¿no? Dejando muy claro que su primer contacto es con los actores y usuarios de las aduanas y que el tema de la seguridad es para hacer frente, ¿sí? De manera coordinada entre estos actores y la propia autoridad y no, ahora sí que vamos a decirlo, y no confundir a los buenos con los malos, ¿no? Esto sería la conclusión. Ya comentamos que la corrupción no es exclusiva de México, pero reitero, no por ello se va a permitir. El personal militar no va a terminar, o sea, simplemente con su presencia en las aduanas, pues no va a terminar con la corrupción. Es un tema integral, ¿no? Es un tema integral donde intervienen varios factores, ya lo dijimos, principalmente usuarios y autoridad, y nuevamente lo principal, que se tenga personal militar o no en las aduanas, el seguir facilitando la operación sin perder el control, desde luego, y dejar actuar a los usuarios del comercio exterior, ¿sí? Siguiente. Algunas recomendaciones serían, comenzamos por tener el acercamiento con las autoridades para expresar las principales preocupaciones, quizá impulsar mesas de trabajo entre el gobierno y los particulares para elaborar programas a mediano y largo plazo, logrando la elaboración de un programa, vamos a decirlo así, de un programa para hacer frente de manera conjunta a la corrupción. Realizar un diagnóstico también, realizar un diagnóstico integral de las aduanas, pero en la actualidad, ¿sí? ¿Cómo están actualmente las aduanas? Y del comercio exterior en México. No perdamos de vista que van 3 administraciones, 3 titulares de la Dirección General de Aduanas, y definitivamente ha sido tan rápido el cambio que considero que no se tiene un diagnóstico integral. Me parece que deberían de tener esto claro para, en razón de este diagnóstico, poder tomar las mejores decisiones. Que nos llevaría a determinar líneas de acción, ¿no? Líneas de acción conforme a las tendencias mundiales y obviamente de la OMA, ¿no? Dirigidas a la inversión y a la tecnología, un análisis de riesgo y coordinación interinstitucional e internacional, y las líneas de acción anticorrupción, las cuales deben de enfocarse en lograr, ¿sí? Un Estado de Derecho y determinar sanciones ejemplares para los servidores públicos y particulares que participen en actos de corrupción, ¿no?
Solo queda en este momento, a mi parecer, dar un voto, ¿no?, de confianza a la militarización de las aduanas. El tiempo nos dirá si esta decisión fue la acertada o hay que modificarla, o incluso si se debió apostar por un verdadero servicio aduanero profesional de carrera. En lo particular, no tengo duda alguna que los elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa Nacional cuentan con toda la dedicación, compromiso, patriotismo necesario para poder llevar a cabo esta labor. En ese sentido, si la decisión del Ejecutivo Federal es otorgarles estas responsabilidades administrativas, entonces es necesario tomar en cuenta de manera integral, ¿sí?, todos los recursos con los que cuenten y que son indispensables para que los resultados sean los favorables para México. En este caso, en el rubro del comercio exterior y las aduanas. Para lograr lo anterior, definitivamente se requiere que tanto gobierno como sector privado se apoyen mutuamente, ¿sí? Tengan una comunicación total con la finalidad de aportar elementos, de aportar conocimientos y experiencia que permitan lograr una operación eficiente y ágil en las aduanas. Bajo las prácticas de seguridad implementadas por el personal militar, quienes son los expertos en la materia y que serán enfocadas al combate a la corrupción. Porque al final de todo lo que se busca en esto es que tengamos aduanas confiables, transparentes, comunicativas y que integren a todos los usuarios y actores del comercio exterior. Bueno, la siguiente, por favor. Con esto termino mi participación. Espero haber podido expresar algunos rubros sobre este tema de manera clara. Sé que es un tema que nos puede dar para mucho y que conforme se vayan tomando más decisiones o nos vayan haciendo nuestro conocimiento más decisiones por parte del gobierno, podría cambiar o confirmar su sentido. Pero en este momento es lo que tenemos y vamos a esperar a que se materialice esta decisión para estar en condiciones de poder evaluar y de emitir nuevos comentarios, incluso, ¿por qué no?, proponer y hacer nuevas propuestas, ¿no? Perdón por la redundancia. Mil gracias nuevamente por su amable y fina atención. Reitero, es un placer. Quedo a sus órdenes, les dejo mis datos de contacto directo para cualquier cosa en las que pueda ayudarles y les mando un fuerte abrazo. Igual, licenciado Baltasar, antes de pasar a las preguntas, pues le agradezco mucho la participación. Creo que muy clara y muy precisa y pues sí nos deja mucho que pensar, ¿no? Entonces, ojalá que a lo mejor no está en nuestras manos arreglar esto, pero sí saber, ¿no? Saber cómo está el panorama y aquí el licenciado Javier Ortiz también está con nosotros, el presidente aquí de la asociación. Igual no sé si tenga algún comentario al respecto. Ay, gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Baltasar, pues muy interesante. Muchas gracias por la plática. Pues Gracias. es un tema que obviamente estamos viendo a nivel nacional. Lo comentaba en el COFA anterior, con el personal de la aduana y los demás usuarios, tú lo sabes bien, del Comité de Facilitación Aduanera, que a nivel nacional pues está viendo mucho este tema porque pues sí, diferentes aduanas ya están teniendo algunas circunstancias no favorables, ¿verdad? Dado que está la injerencia tanto de los militares como los marinos, ¿no? Entonces, precisamente es el tema, ¿no? Que hay confusión y muy clara tu plática. La verdad es que para todos nosotros es muy importante saber qué es lo que puede pasar. El escenario todavía no es claro, obviamente, pero bueno, pues a nombre de los agentes aduanales de Guadalajara, que bien conoces y sabes cómo operamos aquí, pues estamos en la mejor disposición de apoyar a la aduana, obviamente, y por supuesto que trabajar en conjunto con los demás actores en el comercio exterior. En este caso, bueno, pues siempre hemos tenido una buena relación con la Secretaría de la Defensa. Obviamente, bueno, tratamos siempre de estar también en línea y en buena comunicación con las demás autoridades, la Fiscalía, etcétera, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, Baltasar. Seguiremos en contacto. Por supuesto que va a haber mucho más tema que tratar y a nombre de todos los asociados aquí en Guadalajara, pues te agradezco de nuevo. Pues no sé, Gerardo, sigamos ahí con el tema del orden de las preguntas y respuestas. Y bueno, de mi parte, pues agradecer a todos la presencia. Somos 48 participantes, lo cual me da mucho gusto, pero bueno, al final de cuentas, creo que es muy claro el escenario, ¿no? ¿Qué es lo que puede venir y obviamente qué es lo que puede pasar? Yo creo que
hay que estar juntos hoy más que nunca y unidos, que es creo que lo que nos va a hacer más fuertes. Y bueno, pues al final de cuentas lo que buscamos es que el comercio exterior en México se beneficie y más en estos tiempos pues de contingencia. Muchísimas gracias, Baltasar. Nada que agradecer, es un placer y cuando necesiten, aquí estoy con todo gusto. Muchas gracias, muy amable. Excelente, Adelante, no, pues, Ricardo. gracias. Luz Helena recibió algunas preguntas. Creo que las ordenó por lo más recurrente. Por así que por el tiempo yo creo que van a ser pocas preguntas, pero el licenciado Baltasar se ofreció a que le mandáramos de manera electrónica las preguntas para él contestarlas en su momento y no dejar ninguna duda, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, Luz Helena, ¿sí tienes el orden de las preguntas? Sí, claro que sí. La primera sería, ¿habrá modificación a las leyes de aduanas y puertos? Bueno, hasta el momento lo que se conoce, sí, es que solo habrá modificación o ya se tiene un proyecto ahí en la ley de puertos. Se habla mucho de una ley aduanera, pero eso no lo tenemos todavía muy claro. Y en la ley de puertos, tengo entendido, pasarán las funciones, sí, a la Secretaría de Marina. Nuevamente, respecto a la ley aduanera, no se tiene claro si existirá una modificación en breve. Lo que sí considero será necesario es la creación para iniciar con esta estrategia de nuevos lineamientos operativos, ¿sí? De nuevos lineamientos operativos, lo cual la ley no lo permite, desde áreas centrales, tanto de aplicación general como en específicos, de acuerdo a la operación de las aduanas, ¿no? Porque como bien sabemos, a pesar de que siempre se ha buscado la homologación de procesos, por el tipo de operación de cada aduana, siempre vamos a necesitar un lineamiento en específico, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podría comentar al respecto. Muchas gracias, licenciado. La siguiente, ¿todos los nuevos titulares serán de la Secretaría de Marina? Se conoce que las 17 aduanas marítimas serán administradas por personal de la Marina, así como las 21 fronterizas por personal de la Sedena. Quedan pendientes aún las aduanas interiores, todavía no me han comentado por ahí si van a ser ocupadas por personal de Marina, por personal de Sedena o incluso a lo mejor por algunos civiles. Quiero pensar que también serán ocupados por fuerzas militares. Sin embargo, aún no existe el procedimiento oficial, ¿no? Oficial por parte de las autoridades. Habría que esperar y yo creo que falta poco para que nos compartan esa información por parte de las autoridades. Ok, muchas gracias, licenciado. La siguiente, ¿la decisión de militarizar las aduanas por parte del presidente de la República está fuera del ámbito de la Constitución? Híjole, bueno, considero que hasta el momento la forma jurídica en que el presidente materializará su plan de control y administración de las aduanas no es todo clara. Creo que sí ha tenido la asesoría tanto del secretario de Marina como del secretario de Sedena en cómo poder ingresar a este personal. Pudiera ser a través de una reforma legislativa o de algún acuerdo o decreto por parte de nuestro presidente de la República, que bueno, la Constitución lo permite directamente en esta materia, pero habría que esperar nuevos pronunciamientos por parte del Ejecutivo, en este caso del SAT o de la propia General de Aduanas, para poder ahondar más a fondo. Gracias, licenciado. La siguiente, ¿todos los mandos medios, incluidos subadministradores y jefes de departamento, serán sustituidos? Hasta el momento solo tenemos claro que que se involucre personal militar será para las titularidades de las aduanas y en este caso los puertos. No está descartado, obviamente, que también algunos otros mandos medios como subadministradores, jefes de departamento pudieran ser sustituidos, pero definitivamente tendría que ser una vez que los titulares tengan una capacitación aceptable en la materia, lo cual considero va a ser a mediano plazo. En un punto de vista muy particular, los titulares de las aduanas que integren por parte de Marina y Sedena, una recomendación sería esperar a evaluar al personal, esperar a evaluar su capacidad, pues para que permitan tener una
que siga el desarrollo de la aduana y no, como lo platicamos en la sesión, no ver afectada la operación de la aduana, porque eso es lo principal que se debe buscar siempre cuando llegas a una nueva administración, en no afectarlo, porque si bien es cierto, es otro gobierno, es otra administración, se traen otras estrategias, bueno, no hay que perder de vista que hay usuarios, ya, que hay actores implícitos en esta operación, y a ellos siempre hay que apoyarlos, y en este caso me parece que la mejor decisión sería ubicar a los mandos y esperar un tiempo considerable a que incluso estos mandos medios, como sus administradores o jefes de departamento, pudieran apoyarlos con la propia capacitación. Perfecto, licenciado. Y la última pregunta, en conclusión, ¿funcionará la estrategia militar de AMLO? Bueno, el combate a la corrupción en las aduanas es una labor que va más allá de que personal de las Fuerzas Armadas tengan a cargo las aduanas y los puertos. Y ya que no solo basta con poner a personas honestas en esos cargos, sino que también deben tener un perfil adecuado en la materia fiscal y aduanera. E insisto, con la estrategia que platicamos, con una coordinación, autoridad particular, me parece que puede dar buenos resultados, pero siempre de la mano, siempre de la comunicación, nunca por su lado, cada una por su lado, porque si llegamos a esto, insisto, lo que puede pasar es complicar la operación aduanera. Pues muchísimas gracias, licenciado. Serían todas las preguntas que tenemos por el momento para cuidar un poquito su tiempo y el tiempo de los participantes. El resto de las preguntas que nos han hecho el favor de hacernos llegar mediante el chat, ya tomamos notas de ella. Pues bueno, se las haremos llegar al licenciado Baltasar y a la brevedad les retransmitiremos su respuesta. Muchísimas gracias a todos. No sé si Gerardo Vilar tiene algún comentario. No, ningún comentario más que agradecerle, licenciado. La verdad que muy interesante su participación y la verdad que la investigación que está haciendo pues es muy nutrida, ¿no? Y sí, observar el hecho de que el comercio exterior está decayendo, pues hay que hacer algo, hay que cambiar el show para seguir con el comercio exterior, que es lo que más ayuda al país, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, gracias y seguiremos en contacto, de verdad, y muy buena disposición. Claro que sí, cuando gusten estoy a la orden. Muchas gracias. Buen día para todos y buen fin de semana. Igualmente. Sale. Gracias, buen día.